gracias. Retomamos esa interesante jornada y ahora queremos profundizar sobre la estrategia 2030, de la que os hablaba al principio, de cómo el Gobierno piensa equilibrar el éxito económico con el bienestar de los ciudadanos en algo tan importante como es el turismo. Para ello nos acompaña el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que además fue antes alcalde de Barcelona, con lo cual sabe muy bien los dos lados de esta historia. Conoce muy bien el impacto que tiene en una ciudad tan importante como Barcelona el turismo y la importancia que tiene el turismo en la economía y en el bienestar y en la sociedad de toda España. Bienvenido, ministro. En 2025 hicimos dos nuevos récords. Uno de visitantes, de turistas extranjeros, que creció un 3,5%, casi al borde de los famosos 100 millones, y otro de ingresos, que creció casi el doble, el 6,8%. ¿Esto va a poder seguir creciendo a este ritmo o llegará un momento en el que al menos el número de turistas llegará a un techo? Bueno, antes que nada, pues agradecer la amable invitación. Para mí es un placer estar en esta jornada que creo que expresa el mensaje de que entre todos construimos turismo, y por tanto, y a la vez que el turismo afecta, ¿no?, transversalmente a toda nuestra realidad. Y por tanto, esta es una idea muy bonita que nos lleva al gobierno del turismo, ¿no?, a la gobernanza del turismo como una idea bonita y de gran futuro, ¿no? Necesitamos gobernar socialmente, políticamente, entre todos, este gran fenómeno y hacerlo, bueno, acompañado de todo el equipo de la Secretaría de Estado, de Paradores, de Tour España y también de grandes alcaldes y grandes consejeros responsables de esta política, ¿no? Y por tanto, para mí es un placer estar aquí. Yo siempre digo, bueno, fue en una jornada del diario que yo expresé esta idea del crecimiento sosegado, que para mí que es el crecimiento capaz de digerirse correctamente, ¿no? Y creo que si hacemos los deberes, sí podemos seguir acompañando esta evolución positiva. Y si no hiciésemos los deberes, no, entonces no. Por tanto, está en nuestras manos el seguir administrando uno de los grandes frutos de la atractividad de España, que es muy grande por muchos factores que podríamos dedicar todo un seminario a los factores de la atractividad de España. Si lo administramos, si lo gobernamos, podemos encarar. Y ya sabéis que esto nos lleva a lo que siempre decimos, bueno, desconcentrar geográficamente, desestacionalizar a lo largo del año, diversificar todas las propuestas, sofisticarlas a veces y por tanto, diversificar los motivos por los que venir y después ponerle una enorme capa de ayuda a la digitalización, a la experiencia, que tiene que ser magnífica y que la digitalización nos puede ayudar a destinos, al sector empresarial y también a la persona que decide visitar España. Si todo esto lo hacemos, que lo estamos haciendo, pues entonces nosotros podemos afrontar estos debates, porque después es verdad que en algunos sitios y en algunos momentos hay una concentración, entonces hay que tomar también ya medidas más valientes, ¿no? Que es gobernar la oferta, porque la demanda, también tenemos cosas sobre la demanda, pero gobernar la oferta, ¿no? Decidir que en algunas partes el residente, el vecino, es el centro de todo, justamente para mantener la atractividad, su calidad de vida, su quehacer cotidiano. Todo esto es fundamental. Bueno, por eso cuando hay gente que dice, mira, podríamos tener todo un barrio de apartamento turístico, etcétera, pero hemos decidido que no, que lo dedicamos al vecino residente, pues estos son decisiones que localmente hay sitios donde se están tomando. Y yo creo que es interesante y positivo. Este verano las expectativas están muy condicionadas por la evolución de la guerra de Irán, Sí. por el precio de los combustibles.
¿Desde el gobierno manejan escenarios de escasez o incluso de racionamiento de combustible que puedan afectar al transporte turístico este verano, fundamentalmente al avión? Bueno, yo hablar al lado de los grandes, aquí hay Lo responsables. llevamos tratando toda la mañana, pero es No, por importante la eso, o opinión sea, del yo ministro. tampoco aquí, mi capacidad de añadir, digamos, ciencia o datos me es difícil. Primero, estamos todos pendientes de un fenómeno que es el causante de que estemos preocupados por muchas cosas que además tocan el bolsillo de los ciudadanos de España y de Europa. Y yo quiero reiterar, es conocida la posición de España. Por muchos motivos, estamos por el cese inmediato del conflicto armado, de la guerra, y evidentemente por muchos motivos a los que añadimos los motivos de carácter también económico, del poder adquisitivo de los ciudadanos. Esto no lo controlamos nosotros. Por tanto, es algo Fuera que, de nuestras manos. porque además veis que es como una noria, ¿no? Un día parece que sí, al día siguiente parece que no. Y entonces estamos haciendo el seguimiento. Yo creo que lo que está pasando en torno al Próximo Oriente, sí quisiera compartir que refuerza profundamente las grandes opciones que este país ha tomado. Y aquí me pondría los dos sombreros de las opciones de política industrial y las opciones que hemos tomado del modelo turístico. Digamos, cuando uno ve el fenómeno de la guerra y todas sus consecuencias, a nosotros nos lleva a reafirmar las apuestas básicas, no solo del gobierno, sino, más importante, también del país. Porque ahora nosotros, por ejemplo, la apuesta por la transición energética se ve reforzada, su necesidad, porque estamos viviendo mayor autonomía estratégica en España, mayor competitividad en España, gracias a la apuesta por las energías renovables. Y por eso, en este sentido, creo que la hoja de ruta de España, que además hacemos una lucha porque sea la hoja de ruta europea, no solo se ve debilitada, sino reforzada en las opciones, porque nos permite con mayor fortaleza afrontar la coyuntura y porque nos anima mucho a persistir en la estructura, en el cambio estructural. Ahora lo hablábamos, o sea, la apuesta por el SAF de esta crisis saldrá reforzada, porque el SAF es un combustible que además de tener menos emisiones, es algo que lo podemos producir nosotros. Sí, no necesitas importarlo todo. Y entonces, ahora, en esta coyuntura, España tiene plena capacidad para afrontar el suministro energético del transporte mayoritario que nos conecta con el mundo, que es claramente el transporte aéreo. Y además tenemos el mejor y el mayor operador aeroportuario del mundo, que también al operar en red también le da fortaleza. Por tanto, nosotros tenemos esta capacidad. Y en este sentido, yo como ministro de Turismo de España diría, afrontaremos la temporada alta en España con plena capacidad para garantizar la conectividad, que es el primer gran paso para el desarrollo de todo el ecosistema turístico. Ahora bien, a la vez uno se da cuenta en este mundo donde hay tanta gente que nos quiere dividir y fragmentar del concepto interdependencia. Ya lo decimos, nosotros podemos llenar los aviones en Málaga, en Barcelona, en Madrid. Ya, pero nosotros también vivimos de que en Heathrow o en Hannover, que este lunes yo vine de Hannover, también allí puedan llenar los aviones de queroseno. Bueno, por tanto, esto nos lleva a la escala europea. Entonces necesitamos que Europa tome medidas, ¿no?, activas, proactivas, para tener una estrategia energética y comprar en el mundo de manera también conjunta, con más fortaleza. Ante las crisis, uno ve la necesidad también en este tema de profundizar el proyecto europeo. Y por tanto, la Europa justamente de la interdependencia, porque nosotros aisladamente no somos nada en este fenómeno de la movilidad, ¿no?, de la interconexión. Bueno, yo soy optimista y siempre digo
que el optimismo a nosotros nos lleva a la proactividad, a estar cada día preguntando a todos los operadores, agentes que están implicados en este ¿Y proceso. qué trasladan? ¿Este riesgo de que haya No, cancelaciones trasladan, de vuelos, que bueno, haya subidas de los precios? los que tienen refinerías, que España tiene mucha refinería, están a tope. Ya. Están a tope. Produciendo. Están a tope. Están a tope en la capacidad de refino, están a tope en la producción de queroseno y además tengo que expresar que Hormuz, que todo el mundo estamos descubriendo, ¿no? Sí. ¿A quién se le ocurre tocar aquello, ¿no? Pero nosotros somos menos dependientes, porque tenemos también otra idea fuerza, que es, tenemos diversificado el aprovisionamiento. Y esto también nos da menor vulnerabilidad, nos da mayor resiliencia. Y entonces, entre la capacidad de refino, la diversificación del aprovisionamiento, estamos fuertes. Y además tenemos la capacidad de almacenamiento muy fuerte, muy a tope. Y entonces, pues con un ojito en España, donde es evidente que tenemos claras fortalezas, clara diferencia, pero también con todos los ojos puestos en Europa y en el mundo. O sea, yo creo que es bonito porque el turismo siempre decimos que es constructor de esta idea de solo juntos podremos hacer cosas. Y otra de las consecuencias de esta crisis internacional, que ya ha pasado a España en más ocasiones, es que puede provocar un aumento de las llegadas de turistas a España, básicamente porque otros destinos, como puede ser Egipto, Turquía, competidores de España por el turismo, pues tienen una imagen o un riesgo de inestabilidad por la situación en Irán. ¿Esto puede provocar una saturación este verano? ¿Puede provocar que haya demasiada demanda? Oye, una previa, porque a mí me cuesta tanto hablar de esto sin hacer una previa, ¿no? O sea, lo que está pasando es tan grave que reiteramos, digamos, como país, que no se puede vulnerar los derechos humanos, digamos, por doquier, las leyes internacionales. Quisiera poner esto de manera muy clara y lo ligo por nuestro concepto que siempre defendemos en todos los foros internacionales. O sea, nosotros queremos ejercer un liderazgo absolutamente de empatía con el mundo. Y entonces, una previa, o sea, nosotros tenemos tanta fortaleza en nuestro país, para nada ni especulamos ni vivimos. O sea, quisiera expresar la sinceridad con la que digo. Necesitamos la normalización del Mediterráneo oriental, de los destinos de todo Próximo Oriente. Yo quiero reiterar lo que hacemos incluso con WhatsApp con los ministros de los países de aquel entorno. O sea, deseamos el restablecimiento de la paz como condición de la recuperación de la normalidad y también del turismo en aquellas zonas, porque nosotros nunca hemos vivido, nunca viviremos de los problemas ajenos. Dicho esto, yo creo que los próximos meses podemos vivir la mezcla de varios fenómenos que unos suman y otros restan, y no sé la resultante, no tenemos la capacidad. Es decir, que los operadores digitales que, digamos, gestionan las demandas ven que hay una rebaja de la demanda en algunas zonas, Próximo Oriente, Mediterráneo Oriental. El otro día, digamos, la secretaria de Estado estaba en Chipre y es evidente que ellos notan una bajada de demanda y hay un desplazamiento de demanda. Esto a nosotros nos añadiría este fenómeno. Ahora bien, el encarecimiento del transporte aéreo puede hacer que haya una rebaja de demanda. De hecho, AENA ha hecho alguna previsión de este año donde matiza a la baja las previsiones de hace 3 meses. Por tanto, cuando hay conflictos, hombre, la movilidad puede quedar repercutida a nivel global, por tanto también la española, cuando hay encarecimiento. Y si el conflicto permaneciese mucho en el tiempo, entonces ya tenemos segundas y terceras derivadas de un conflicto, que es cuando ya entramos a rebajar el PIB, las previsiones de los organismos, y esto no va a favor del turismo, porque si hay menos poder adquisitivo, más inflación, menor crecimiento, menor generación del ingreso disponible familiar, esto significa menos turismo. Por contra, tenemos desplazamiento y más demanda. O sea que yo en los próximos meses nosotros encaramos
con una previsión de optimismo en el sentido de permanecer con un crecimiento que yo sinceramente también digo que no me gustaría que hubiese una avalancha difícil de gestionar, porque yo creo que la calidad del servicio, ¿no? La calidad de la experiencia va contra la masificación. Y creo que ya hace años que descubrimos que más por más no es mejor, ¿no? Y descubrimos que nos interesa más el valor que el volumen. O sea que esto lo dicen los países que tenemos un determinado volumen. Los otros quieren volumen. No, hombre, el volumen es algo que uno siempre necesita, pero es verdad que, sinceramente, todas nuestras estrategias van al valor y al valor de la experiencia España, ¿eh? El valor cualitativo de la experiencia, que es el que te lleva a repetir. Y España la gente repite y no para de repetir. ¿Por qué? Porque hay una satisfacción, ¿no? Quien va a La Coruña, quien va a Vigo, alcalde, repite. Quien va a España, repite. Y esto es lo que nos interesa. Quisiera compartir con todos ustedes que este elemento cualitativo es en el que nosotros estamos centrados. Porque es verdad que después esto te lleva al volumen, si quieres. Claro. Pero un volumen que yo siempre ponemos el énfasis en ser capaces de gestionarlo correctamente por parte del ecosistema, de los destinos, ¿no? Pero yo creo que ya hace muchos años descubrimos que la hipermasificación, que la turistificación de la realidad no son elementos positivos, se giran en contra del modelo. Y por eso, como somos grandes defensores de este sector, de todos sus grandes valores, por eso lo tenemos que ir cuidando para este elemento. En octubre del 25, hace unos meses, el Gobierno aprobó la Estrategia Turismo España 2030. Son 50 medidas y 148 acciones. ¿Cuáles son, a su juicio, las tres que de verdad van a cambiar cosas en la práctica? Las tres más importantes de esas medidas. Bueno, yo creo que el hecho de... Mira, hay uno que es, diría, un poco interna, si quieres, sí, pero que en el Gobierno tengamos una visión totalmente transversal del fenómeno turístico me parece uno de los objetivos que era una vieja aspiración. Que los indicadores se mida todo, sí, no solamente el turismo. Había aquí la Secretaría General de Movilidad Sostenible, ¿no? Al lado de los que se encargan de la seguridad, del talento de las personas, de la educación. Yo creo que la gobernanza global del turismo, yo creo que es un gran qué. Después, la apuesta ciertamente por la desconcentración, en la que, por ejemplo, Tour España, que es nuestra agencia que nos vende España al mundo, que explica España al mundo, yo creo que el lograr la desconcentración que aparece al lado de la España que nos ha dado tantos millones de personas que nos visitan, el ir apostando incluso en el marketing internacional, la España en la que llueve, la España verde, la España de la ermita románica, la España de la cultura, la España del turismo tranquilo. Yo creo que esto también tiene que ser un elemento fundamental porque es el que nos permitirá este crecimiento, este desarrollo ¿sabes? De amigos para siempre. El que visita ya pasa a ser, como es feliz en España, ya es un amigo para siempre. Siempre me sale Barcelona. Pero yo creo que esto es fundamental. Y después te diría dos temas. Calidad del empleo, la calidad del empleo, ¿no? Más estabilidad, mejores salarios. Este elemento del prestigio, porque a la prestación de un servicio de calidad tiene que haber una correspondencia del reconocimiento de aquella gente que se dedica al sector servicios y dar un buen servicio precisa de magníficos profesionales en cualquiera de los quehaceres que hacemos. Y después yo también lo digo, que la transición energética, la descarbonización, esto es fundamental, ¿no? Porque como es un sector que genera también huella, el que se nos perciba que nosotros estamos centrados en minimizar la huella,
Es más, casi tenemos que dar el paso a regenerativo, ¿no? A tener que nuestra huella sea de regeneración. Bueno, yo diría que estos serían objetivos clarísimos que están en el plan de turismo sostenible, decimos, ¿no? De la triple sostenibilidad. Esto es la manera de mantener desde la humildad ser los líderes. Y en el tema de la vivienda, que es uno de los asuntos que últimamente está más en el debate, usted ha sido alcalde de Barcelona. ¿Qué le parece la decisión que ha tomado Barcelona con las licencias de apartamentos turísticos? ¿Es la medida que hay que tomar en otras ciudades? ¿Es la o depende de cada caso, depende de cada circunstancia? Yo creo que es muy inteligente la gobernanza, digamos, del turismo en España está bien concebida. A nosotros nos toca, primero, es evidente la promoción de España en el exterior y después un nivel de multigobernanza, porque el consejero y el alcalde tienen grandes competencias en la conformación de la oferta. Miren, yo lo que se tenga que hacer en Euskadi o en Vigo, ellos lo saben mucho mejor que yo. Ahora, es verdad que desde España nosotros en todo caso ponemos instrumentos para que entre todos conozcamos mejor lo que pasa en la realidad, en la realidad virtual de las plataformas, que ya no se pueden desentender de lo que pasa por las plataformas, porque tienen que ser responsables también. Y después para conocer si hay zonas muy tensionadas, o sea, aportar el dato, la inteligencia al conocimiento de la realidad es un primer gran paso y en esto nosotros ofrecemos y compartimos instrumentos para conocer una realidad que después yo creo que soberanamente a ellos les toca en cada sitio adoptar la decisión que precisa cada realidad. En este sentido, yo creo que el alcalde de Barcelona fue valiente y yo creo que está a lo que allí preocupa profundamente, ¿no? Porque nos jugamos, es verdad, un país y ciudades y regiones que tienen tanto éxito tienen que establecer una gran responsabilidad y una valentía en la toma de decisiones. Y por tanto, si uno dice, yo ya sé que todo esto podría ser dedicado al turismo, pero como decía un lema de una entidad, aquí se vive, ¿no? O sea, aquí se vive, disculpen las molestias. ¿Qué significa? Es que la experiencia magnífica es poder compartir, ¿no? Y gente que cada día llevan a sus hijos a la escuela, que compran en el mercado, que juegan en las plazas. Claro, esto no nos damos cuenta, pero es que este es el gran activo de este país, ¿no? Porque es la vida cotidiana de un país libre, de un país tolerante, de un país respetuoso. Y entonces, y que tienen la calidad de vida de su vecino y vecina, pues un elemento que es imbatible. Y entonces, claro, que la calidad de vida y en el plan estratégico lo establecemos, ¿no? Antes era política turística, todo versado solo en nosotros cuando somos turistas. Pero ahora sí tenemos esta visión transversal. A veces siempre somos vecinos y vecinas, a veces somos emprendedores y empresarios, a veces somos trabajadores, a veces somos los líderes de ciudades y regiones y a veces somos turistas. Por tanto, la política turística es la que atiende a todas estas realidades. Y yo creo que ya será imposible en el futuro, y es lo que compartimos con ONU Turismo y todos los organismos, ya será imposible hacer política turística solo centrada en el turista, ¿no? Esta es una gran dimensión, pero que se interrelaciona con... El turismo va de personas, de seres humanos con sus aspiraciones, sus pasiones y esto es lo que tenemos que atender y por eso en este sentido, hombre, yo es evidente que veo con gran simpatía porque sé lo que hay detrás de la elección, pero para mí es respetable esto y quizá un municipio a 50 kilómetros su problemática es diferente y en la España rural es diferente. Y en la España emergente turística es diferente. Yo, en este sentido, creo que es muy interesante estos foros donde compartimos visiones y experiencias, porque además en esta vida también todos estamos sometidos a prueba y error, etcétera, y modular, pero la voluntad de poner la calidad de vida de una ciudad
es que es la mejor política turística. O sea, a España lo que le toca es ser España, a Euskadi y Galicia ser Galicia, a Vigo ser Vigo, y a Barcelona ser Barcelona, y Madrid ser Madrid. Y cuanto más Madrid eres, más atractivo eres. Y este es el elemento clave de yo diría, de la nueva política turística del siglo XXI, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, ministro. Ha sido muy interesante. Y ahora le voy a dar paso a Javier Hurtado, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, que va a hablarnos de Euskadi y cómo la ética puede ser la base de un modelo turístico reconocido internacionalmente. Muchas gracias y bienvenido, Javier.